Imagina que vives en una ciudad donde el caos reina, donde cada quien hace lo que le parece, sin ley, sin orden, sin respeto. Las calles están llenas de miedo. No puedes confiar en tu vecino. No sabes si al salir de casa volverás con vida. No hay justicia, han solo fuerza, han solo poder, solo supervivencia. Ahora piensa, ¿cómo sería tu vida en ese mundo? ¿Qué harías tú para sobrevivir? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar? Hace casi 2000 años, en el corazón del Imperio Romano, millones de personas vivían bajo esa tensión constante, pero no exactamente por el caos, sino por el orden. Un orden impuesto por un poder que no siempre era justo, que a menudo era cruel y que exigía lealtad incluso cuando contradecía la conciencia. En ese contexto, el apóstol Pablo escribió una de las cartas más influyentes de la historia en la Epístola a los Romanos, y en el capítulo 13 abordó una de las cuestiones más incómodas y urgentes para los creyentes de su tiempo. Y para los nuestros, ¿cómo debemos relacionarnos con las autoridades? No se trata solo de pagar impuestos o respetar las normas de tránsito. Romanos 13 plantea algo mucho más profundo. Habla de la relación entre el poder humano y la voluntad divina. Habla de obediencia, sí, pero también de límites. Habla de justicia, de amor, de conciencia, de responsabilidad, y lo hace en un tono que desafía tanto al rebelde como al conformista. Pero antes de adentrarnos en cada versículo, es vital que entendamos el escenario. Roma no era una ciudad cualquiera. Era el centro del mundo conocido. Allí se decidían las leyes que gobernaban desde Britania hasta el Éufrates. Allí, el emperador era considerado un dios. Y allí, los cristianos eran vistos con desconfianza, incluso con odio. Se les acusaba de ateos porque rechazaban adorar al emperador. Se les tildaba de traidores por proclamar que había otro rey en Jesucristo. Muchos creyentes sufrían persecución. Algunos habían muerto ya por su fe. En medio de ese fuego, Pablo no escribe para justificar una revuelta. No llama a las armas. No promete una liberación inmediata. En cambio, ofrece una visión radicalmente diferente del poder, del deber y del amor. Dice: en todo ser humano debe someterse a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Y las que existen fueron establecidas por Él. Detente un momento en Lee. Eso de nuevo, no hay autoridad que no provenga de Dios. ¿Cómo es posible que un Dios santo, justo y amoroso permita que gobiernen déspotas, tiranos, corruptos y opresores? ¿Acaso Dios respalda a cada dictador, a cada gobernante injusto? Esta frase ha sido usada a lo largo de la historia para justificar lo injustificable en esclavitud, guerras, abusos de poder, silencio ante la maldad. Pero si miramos con atención, si leemos en contexto, descubrimos que Pablo no está diciendo que Dios aprueba cada acción de cada gobernante. Está diciendo algo más sutil, más profundo, en que Dios permite que existan estructuras de autoridad como parte de su orden para el mundo. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si no hubiera ninguna autoridad? Si cada uno hiciera lo que bien le pareciera, sin consecuencias, sin límites, sin leyes. El resultado no sería libertad, sino anarquía, y la anarquía no beneficia al débil, sino al fuerte. No protege al inocente, sino al violento. Por eso, aunque las autoridades humanas sean imperfectas, corruptas o incluso malvadas, cumplen un rol en el diseño divino en contener el mal. Aunque imperfectamente, son un freno, un dique, no perfectos, pero necesarios. Por eso Pablo continúa: por tanto, el que se rebela contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido, y los que así hacen atraen sobre sí mismos condenación. Aquí surge una tensión que muchos evitan. ¿Significa esto que nunca debemos desobedecer al gobierno? ¿Que incluso en la injusticia más flagrante debemos callar y someternos? La historia del pueblo de Dios responde con un no contundente. Piensa en los hebreos en Egipto o en los parteras. Se negaron a matar a los bebés varones, desobedeciendo al faraón. Piensa en Daniel. Se negó a dejar de orar, aunque la ley lo prohibía. Piensa en los apóstoles. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Romanos 13
no niega la desobediencia civil justa, pero la coloca en su lugar, como excepción, no como regla, como acto de conciencia, no de conveniencia, como último recurso, no como primera reacción. Pablo no está escribiendo a revolucionarios sedientos de sangre, sino a creyentes tentados a aislarse, a rechazar toda participación en la sociedad, a vivir como si el mundo no importara. Y les recuerda: ustedes están en el mundo, aunque no sean del mundo, y mientras estén aquí, tienen responsabilidades, no solo espirituales, sino también sociales. Y es en este punto donde la carta da un giro sorprendente. Pablo no se detiene en la política, no se lanza a un tratado sobre teoría del gobierno. En lugar de eso, cambia el enfoque, porque para él, la verdadera prueba de nuestra fe no está en cómo hablamos del poder, sino en cómo tratamos a las personas. Y así llegamos al corazón del capítulo: no tengan deudas con nadie, sino la de amarse los unos a los otros. ¿Te das cuenta? Después de hablar de emperadores, gobernadores, espadas y tributos, Pablo reduce todo a una sola deuda que nunca debemos dejar de pagar: en el amor. No el amor romántico, no el amor sentimental, sino el amor práctico, activo, sacrificial, el amor que se pone en los zapatos del otro, el amor que busca el bien, incluso del enemigo. Y luego añade una frase que suena casi como un truco de magia: quien ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¿Cómo es posible? ¿Acaso no hay cientos de mandamientos en la Escritura? ¿No hay reglas, rituales, normas, principios? Sí han. Pero Pablo, siguiendo las propias palabras de Jesús, nos dice que todos esos mandamientos se resumen en un ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque detrás de cada prohibición: no robes, no mates, no mientas, no codicies, hay una intención de proteger al otro. La ley no es un conjunto arbitrario de reglas, sino un espejo del amor de Dios por la humanidad. Y entonces, con una elocuencia casi poética, Pablo describe el amor como una luz: la noche está avanzada y se acerca el día. Despojémonos de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Aquí no habla de armas de acero, sino de armas de carácter, no de espadas, sino de integridad, no de escudos, sino de santidad. Porque en el fondo, Romanos 13 no es solo un capítulo sobre política, es un llamado a vivir como ciudadanos del reino de Dios en medio de un mundo caído. Es una invitación a ser diferentes. No por rechazo, sino por amor. No por miedo, sino por esperanza. Porque todo lo que Pablo ha dicho apunta a una verdad central: en Jesucristo está regresando. Ya es hora de despertarnos del sueño. Escribe: ¿por qué? Porque nuestra salvación está más cerca ahora que cuando creímos. El tiempo se acorta. El reloj avanza. Y mientras esperamos, no podemos vivir como si nada importara. No podemos amoldarnos al patrón de este mundo. No podemos justificar el mal con el mal. No podemos odiar con la excusa de la justicia. El cristiano no obedece al gobierno por temor al castigo, aunque eso también sea real. Obedece porque su conciencia está alineada con el propósito de Dios. Paga sus impuestos, no porque le guste el sistema, sino porque reconoce que incluso en sistemas imperfectos hay un orden que Dios permite. Respeta a las autoridades, no porque sean santas, sino porque sabe que el verdadero reino no se construye con revoluciones humanas, sino con corazones transformados. Pero hay más. Pablo no se conforma con decirnos qué evitarán, nos dice qué hacer. Vistámonos con el Señor Jesucristo. Es una imagen poderosa. No es solo imitarlo, es cubrirnos con Él, aunque su carácter sea nuestra ropa, que su humildad sea nuestro rostro, que su compasión sea nuestras manos, que su verdad sea nuestra lengua. Y así, el capítulo termina no con una amenaza, sino con una invitación, no con una lista de prohibiciones, sino con una visión de vida, porque en el fondo, todo lo que Romanos 13 enseña sobre autoridad, sobre justicia, sobre conciencia, conduce a una sola realidad. El amor es la ley suprema, y el amor no se mide en palabras, sino en acciones. Hoy, vivimos en un mundo polarizado, donde la política se ha convertido en religión, donde muchos
defienden el poder por encima del carácter, donde otros rechazan toda autoridad en nombre de la libertad. Romanos 13 no nos pide que elijamos entre esos dos extremos. Nos invita a una tercera vía, en la vía del amor consciente, del respeto crítico, de la sumisión no ciega, sino guiada por la conciencia renovada. Imagina una comunidad que vive así, una iglesia que respeta las leyes, pero no calla ante la injusticia, que paga sus impuestos, pero alimenta a los hambrientos, que ora por sus gobernantes, pero no los idolatra, que vive en el mundo, pero no se deja moldear por él. Esa es la visión de Pablo, esa es la visión de Cristo, y esa visión comienza contigo, no con grandes gestos, sino con decisiones diarias, con cómo tratas al empleado del supermercado, con cómo hablas de tus líderes, incluso los que detestas, con cómo manejas tu dinero, tu tiempo, tu influencia, con cómo eliges amar, incluso cuando no te lo merecen. Porque al final, Romanos 13 no es un manual de gobierno, es un espejo, y en ese espejo vemos no solo lo que debemos hacer con el poder, sino quiénes debemos ser en medio del caos. La noche sigue avanzando, pero el día se acerca. ¿Estás listo para vestirte con la luz?